El nuevo Freezer era un monstruo completo y en el más puro de los sentidos. No obstante, su personalidad había cambiado ligeramente al igual que sus objetivos, cosa que haría que los magos le preguntaran qué le había sucedido. Freezer solo les diría que tenían razón sobre todo en lo que respecta a las diferentes dimensiones. En su entrenamiento reciente habían conocido una en donde habían aprendido todo lo referente a su fusión. Sin embargo, esto tenía un precio realmente alto pues ahora sus planes debían cambiar casi por completo. Bibidi le preguntaría a qué se refería, así Freezer diciendo que era demasiado estúpido centrar un plan tan preciso y sofisticado en erradicar a una simple alimaña como Goku. Sí, evidentemente él era un obstáculo realmente peligroso en su camino, pero ahora lo que debían buscar era arrebatarle al multiverso la capacidad de producir a más Gokus en el futuro. Los magos quedarían asombrados ante estas palabras pues de alguna u otra manera Freezer hablaba con demasiada convicción sobre la existencia de un multiverso real. Es decir, de infinitas posibilidades de existencia. No importaba si Goku había sido desterrado, eliminado o encerrado. Eso no lo salvaría jamás de su destino pues si él debía buscarlo pues se pondría manos a la obra. Pocos momentos después de esto Freezer se separaría, pero esta vez las personalidades de Freezer y Cell volverían a la relativa normalidad. Estos estarían emocionados por el poder que habían obtenido y no solo por eso, sino por tener la capacidad de transformarse aunque en principio la fusión no hacía compatibles sus transformaciones. Esto es algo a lo que no le habían prestado atención. Freezer tenía solo una transformación pues esta solo podía tomar un camino evolutivo. Es un problema que los Saiyajin no presentaban dado que estos eran de la misma raza y sus transformaciones eran las mismas. Por ello la capacidad y compatibilidad de su fusión era tan alta. La fusión era perfecta siempre que fuese de seres iguales biológicamente. Freezer no tenía esta capacidad aun conociendo todos los secretos de la fusión. Eran muy poderosos, de hecho, poco les importaba incluso el Super Saiyajin 5 de Goku sabiendo que podían pasar incluso por encima del Super Saiyajin 6. Pero ahora necesitaban algo más. Perfeccionar aún más su esquema. Los magos preguntarían cómo harían eso, a lo que los villanos dirían que les faltaba alguien más. Las cosas se estaban complicando, Goku estaba en un sitio alejado de nuestra dimensión donde no se sabría nada de él, y más abajo de los infiernos estaba Zaiko causando un gran revuelo que aunque no de momento, sí que terminaría afectando negativamente luego. Gracias a Freezer, quien podría decirse que era un ser ya completamente aparte con su propia y retorcida personalidad, tanto Freezer y Cell sabrían sobre las intenciones de estos tipos por recuperar a Majin Buu. Bibidi y Babidi quedarían sorprendidos pues dado que no entendían cómo podían llegar a esa conclusión. Pero bueno, así era. Goku les había hecho un gran favor haciendo que su alma no fuese purificada del todo sino extrapolada a otro ser vivo. Con el suficiente poder mágico, y rituales oscuros extremadamente antiguos podrían recuperar su alma. La pregunta que esto generaría sería la misma pero con diferentes resultados esperados por ambas partes. ¿Por qué y para qué debía ser Majin Buu y no otro ser con mayor potencial? La respuesta sería la misma para ambas partes de igual manera. La magia. Majin Buu era un ser hecho enteramente de magia densa y oscura. Un ser capaz de albergar en su cuerpo tipos de energías extrañas y que podía hacerse fuerte de muchísimas maneras como ya lo había demostrado en la Tierra. Los magos lo buscaban puesto que en otras dimensiones Majin Buu podría funcionar de formas extrañas y diferentes para adaptarse con su magia. Por parte de Freezer y Cell, el incluir a este ente cósmico a su fusión era la respuesta definitiva para resolver el tema de las transformaciones. El cuerpo mágico de Majin Buu ayudaría a compatibilizar las formas de su cuerpo sin la necesidad de tener que elegir un camino evolutivo individual. Podrían transformarse cada uno dentro de la fusión y la magia sería el pegamento perfecto para que no hubieran problemas de compatibilidad. Lo habían pensado mucho, pero no podían ni acercarse a imaginar que tanto poder les darían tantas transformaciones en un solo cuerpo constantemente. El plan era extremadamente alocado, pero no tenía malas bases. De hecho, podría funcionar. El tema ahora era ejecutar un plan que les permitiera escapar del infierno de manera perfecta, para ir a la dimensión Amazon. Los magos preguntarían que si se habían vuelto locos, a lo que Cell y Freezer dirían que según ellos era el lugar donde podían usar esa magia de la que hablaban sin límites. Eso era cierto, pero debían planear mucho más que eso. Cómo llegar a dicho sitio. Cómo llevar el alma de Majin Buu. Cómo tan siquiera estar preparados para lo que podía esperarles allí. Estos volverían a fusionarse en Freezer, así esté comentando que se lo dejaran todo a él.
El tiempo pasaría, pero al estar en lugares diferentes del mundo de los vivos no se sabría con certeza cuánto sería. Lo cierto es que en un momento dado, un sonido ensordecedor parecido al de un rayo se haría sentir por todo el universo. De la nada, dos entes increíblemente poderosos saldrían de una grieta espacio-temporal llevando a cabo una batalla como jamás se había librado. Goku había vuelto de donde quiera que estuvo mucho más fuerte que antes, acompañado de otro sujeto con un poder igual o incluso mayor. El nivel que estos presentaban era absurdo por demasía, pues no había manera de medir su velocidad. Incluso en el infierno, no quedaría más que quedarse inmóvil con cara de horror presenciando semejante espectáculo cósmico. Incluso Freezer y Cell, sabiendo el poder de su fusión, quedarían más que asombrados por un momento, asombro que se convertiría en una sonrisa alegando que sabía que en algún momento, más temprano que tarde, volvería a aparecer. Otro evento extraordinariamente conveniente para estos estaría pasando, lo cual les serviría a la perfección para tener la apertura necesaria y ejecutar su plan. La batalla de Goku Super Saiyajin 7 y Kidnapped estaría llegando a su clímax, siendo finalmente erradicado el demonio Saiyajin a duras penas. Los guardianes del infierno estarían al pendiente de todo, dado que estos momentos eran idóneos para que situaciones como las de Kinos se propiciaran. Con el pasar del tiempo, como es de esperarse, algo raro pasaría, y es que Freezer, Cell, Babidi y Bididi no estaban por ningún lado. Escuadrones completos de Oros irían al infierno en búsqueda de estos, pero no estarían por ningún lado. Bardock, al ser el encargado de esto, informaría a Enma Daiosama, quien no podría creer que quizá los dos seres más poderosos del infierno junto a los dos magos más peligrosos estuvieran por allí sin localizarse. Estos atribuirían a que habrían escapado del infierno, teniendo que rastrearlos de mejor manera. Por más si le pareciera demasiado extremista, debía llamar a guardianes de otros infiernos, pero estos tampoco podrían hacer nada, pues había alguien que estaba causando desastres en infiernos más profundos, siendo este el efecto negativo provocado por Zaiko. Enma Daiosama no entendería todo este desorden en los infiernos, optando por la última opción. Darle la posibilidad a los guardianes de este infierno de poder salir al mundo de los vivos a buscarlos. Evidentemente esto era algo riesgoso, pues por más guardianes que fuesen, eran seres relegados al infierno. Nunca se sabía qué podían hacer en libertad. Bardock saldría, pero al hacerlo casi inmediatamente se percataría de un fallo logístico demoledor de esto. Esos dos no habían sido capaces nunca de ocultar sus propios poderes como los guerreros de la Tierra. Muy tarde se daría cuenta, pues ya la puerta de los infiernos había sido abierta. Para los magos era muy fácil ya reavivar esta magia recién utilizada, demostrando que estos desgraciados siempre estuvieron allí solo que ocultos. Freezer y Cell utilizarían su poderosa fusión antes de escapar, topándose con Bardock en el camino. Este diría que no les permitiría irse, a lo que Freezer le diría que no lo hiciera reír. Un instante después el padre de Goku sería neutralizado por un solo ataque de la fusión, dando a entender el peligro tan descomunal que habían dejado gestar en el infierno. Estos tipos eran ahora demasiado poderosos. Incluso al nivel o por encima de Kakaroto. Freezer junto a Bibidi y Babidi se apersonarían en la Tierra con la teletransportación en búsqueda de alguien, pero ese alguien se terminaría apersonando solo ante ellos. Quien ya era un guerrero adulto y extremadamente experimentado, diría que ya se había enterado de la situación al ser el único bastión en pie para la protección de la Tierra. Freezer reiría de satisfacción, pues esto no podía ir de mejor manera. En serio, era más estúpido de lo que pensaba, pues el haber huido era la mejor opción para entorpecer sus planes. Sin embargo, como todo guerrero obstinado y sin cerebro, se había servido en bandeja de plata. Preguntaría a qué se refería, a lo que Freezer le diría que por quien habían venido era por él. Percibiría las intenciones ahora, diciendo que era su última advertencia. Este usaría tal cual como Goku el Kaioken por 100, advirtiendo que los eliminaría de un solo golpe. La presión del poder de haría temblar el sistema solar entero, pero con tan solo impactar el rostro de Freezer este terminaría con la mano totalmente rota. Luego de un solo golpe este dejaría casi totalmente fuera de combate al discípulo de Goku, procediendo a terminar el trabajo. No obstante, antes de cualquier otro movimiento, Goku aparecería entre estos dos diciendo que ya había sido suficiente. Habían causado demasiados problemas en todos lados y era hora de que él mismo les diera un alto definitivo a sus estupideces.